haya abordado esta cuestión, pero obviamente desde los criterios de la doctrina social de la Iglesia cabe decir muchas cosas. Que por cierto, obviamente la doctrina social de la Iglesia, que procura, que busca, ¿no?, que tiene su objetivo en el bien común, obviamente conjuga en gran medida también pues con los posicionamientos científicos, cuando estos son verdaderamente científicos, porque es que la verdad es la verdad no es una, es la verdad científica y otra es la verdad religiosa y otra es la verdad ética. No, en la verdad ética y la verdad científica están llamadas a conjugarse, ¿no? Y a este respecto, en la revista The Lancet, que es una revista médica pues de las más prestigiosas, ha publicado, no hace mucho, este mismo año, ha publicado pues un informe sobre este tema muy interesante, sobre el tema de la legalización del cannabis, ¿no? Porque ya hay algunos países en los que está legalizado, ¿no? Uruguay desde el año 2013 y Canadá desde el año 2018, ¿no? Y también hay varios estados como el de Colorado y Washington que lo tienen legalizado, con lo cual existe la posibilidad, ¿no?, de hacer algunos estudios, ¿no?, estudios sobre qué ocurre cuando en algunos países se legaliza el consumo del cannabis. Eso, en el fondo, permite que así las autoridades puedan controlarlo mejor. Y esta revista The Lancet ha hecho un estudio comparativo muy interesante. Y bueno, aparte de que desde el punto de vista médico ellos insisten en que no es inocuo, ni mucho menos, ¿no? No es inocuo el uso de la marihuana, y habla de unos datos pues muy preocupantes, ¿no? Que hay unos riesgos para la salud altos, riesgos de dependencia, que cifran en torno al 41%, y riesgos de psicosis y esquizofrenia, que se disparan de una manera muy grande, ¿no?, en el consumo, claro. Y decir que yo hago, esto lo añado yo, esto de que yo hago con mi vida lo que quieras, sí, tú haces con tu vida lo que quieras, pero después, cuando tengas el brote de psicosis y cuando tengas el brote de esquizofrenia, ese problema tuyo, que dices es mi problema personal, sí, es un problema personal que toda la sociedad va a cargar con él, los que te rodean, tu familia, y no solo en el plano económico, que también, sino en un plano social en el que todos nos vamos a ver comprometidos por tu irresponsabilidad, claro, ¿no? Hablan curiosamente de que hay un riesgo muy importante de contraer bronquitis, hacer un estudio de cuáles son los efectos, ¿no?, para la salud. Pero a mí, sobre todo, lo que me ha llamado la atención es lo siguiente. Dice en el estudio que, claro, que en estos lugares en donde el cannabis ha sido legalizado, se han producido dos efectos. Primero, pues que el precio ha bajado. Claro, al dejar de ser pues un producto que tiene que estar siendo distribuido pues bajo riesgos de persecución, de ser detenido, eso hace que, claro, pues el precio baje. Hay competencia, las empresas lo comercializan y el precio ha bajado a menos de la mitad. Y no solo eso, claro, al bajar el precio, el consumo es mucho más fácil, ¿no? Y no solo eso, sino que además ha aumentado la pureza. Porque claro, cuando era ilegal, pues entonces se cortaba, como se dice, o se daba un tipo de droga de menor calidad. Ahora, al comercializarse, yo vendo mejor producto que tú, lo tuyo es más puro. Entonces resulta, dice la revista médica The Lancet, que al ofrecerse una droga, o sea, un cannabis más puro, claro, resulta que engancha mucho más. Y entonces ha habido en estos países en los que se despenalizó un aumento importante, ¿no?, de las personas que se apuntan pues a las asistencias médicas contra la adicción, porque su grado de enganche es muy superior que en otros países. O sea, fíjate tú por dónde, Tú lo legalizas, baja de precio y encima la droga es mucho más fuerte, mucho más pura, y entonces se produce un efecto curioso esto, Y luego también, para rematar el estudio de esta revista de Lancet, dice que, claro, cómo tratar este tema, hay un conflicto
un conflicto de difícil resolución entre dos intereses públicos por parte de quienes intentan regular, ¿no?, este tipo de comercialización, que es, por una parte, algunos dicen hay que bajar al mínimo los impuestos del cannabis para reducir el mercado negro, porque si tú le metes muchos impuestos al cannabis después de haberlo legalizado, ¿qué ocurre? Bien, entonces viene el cannabis de mercado negro, el que no tiene impuestos. Y al final, aunque tú tengas cannabis legalizado, tienes otro de mercado negro, como pasa con el tabaco, que viene el que no paga impuestos. Con lo cual, por una parte, dices, tienes que intentar bajar impuestos para que si no haya mercado negro. Y por otra parte está que, claro, que si impones el que impone impuestos elevados, pues resulta que al imponer impuestos elevados, curiosamente, ¿no?, para desincentivar el consumo frecuente, estás paradójicamente haciendo tú también un gran negocio de ello. Entonces, esta es la gran contradicción, ¿no? Bueno, me parece interesante, y con respecto a la pregunta de nuestro oyente, bueno, pues de Miguel María de Móstoles, ¿no?, que nos lo preguntaba, bueno, pues yo creo que desde la doctrina social de la Iglesia hay un sensus que nos dice, ¿no?, a ver, el mal tiene que ser perseguido. El mal tiene que ser perseguido, porque también las leyes generan conciencia. Aquello que ha sido legalizado o despenalizado genera una conciencia de falta de sensibilidad hacia el mal que ello supone. Por desgracia, es decir, las leyes también tienen un factor pedagógico, Claro que tienen un factor pedagógico. Despenalizar algo, con el paso del tiempo, conlleva también una percepción de ello como que es algo en lo que no existe un problema, es algo que es bueno, porque muchas personas, hay una conciencia social que supone que las leyes están también tutelando el bien moral, y si las leyes no tutelan el bien moral, pues entonces, claro, están generando una distorsión muy grande.